Precioso, Hijo de Dios.
Bendito Dios, poderoso Rey, eres digno de toda la gloria por siempre, eres digno de ser exaltado, de recibir el honor, porque todas las cosas fueron creadas por ti, por tu poder, tu sabiduría, por tu gloria, tú eres digno, Señor. Y aquí estamos reunidos una vez más, sabiendo, Señor, podemos acercarnos a ti para darte gloria solamente por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para agradecerte y para bendecirte, para darte la gloria y el honor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a nuestra noche de estudio bíblico, nuestro culto de media semana. Estamos estudiando el Salmo 119 y vamos a continuar esta noche con la segunda división. Así que, si usted tiene su Biblia y le gusta hacer notas, saque su Biblia, ábrala en el Salmo 119, versículo 9. He comentado que este salmo está dividido en 22 secciones y que ocupa las iniciales o como iniciales todas las letras del alfabeto hebreo. Y esta es la segunda división. Y vamos a extraer las ideas prácticas que pueden ser aplicables a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. El Salmo 119, repito, está enfocado en la palabra misma y se hace referencia a ella como la ley, como los mandamientos, como los preceptos, como los estatutos. Y en casi todos los versículos se hace referencia de una manera directa o indirecta a la palabra de Dios. Son bien poquitos los versos que no hacen referencia directa a la palabra. Pero es el salmo que está enfocado en los beneficios de la palabra. Y hay declaraciones ahí como esta que son así bien claras, bien específicas y que son aspectos prácticos de aplicar en nuestra vida. ¿Cómo se limpia la vida de una persona? Aquí se puede llamar la atención a tres palabras: limpiar, camino y guardar. Cuando hablamos de limpiar, hablamos de ordenar, hablamos de dejar algo purificado, de cambiar la condición de algo. La palabra camino en la Biblia, al igual que el verbo andar, nos habla acerca de vivir, nos habla de la vida. Entonces, cuando aquí se habla de con qué limpiará el joven su camino, es ¿cómo puede ordenar una persona su vida? ¿Cómo puede cambiar su forma de vivir alguien? Y se enfoca en el joven porque se espera que no se llegue a la vejez para poder comenzar a corregir los errores, sino que temprano, en la juventud, darse cuenta que una vida separada de Dios es una vida que nos lleva hacia el fracaso, nos lleva hacia el sufrimiento, y entonces se espera que el joven pueda limpiar su camino, cambiar su vida, reenfocarse, reorientarse de una manera diferente. Y entonces la respuesta que se da es con guardar tu palabra. La palabra guardar debe de traducirse o entenderse como obedecer, como poner en práctica. ¿Sabe? Hay muchos versos en la Biblia, o más bien muchas palabras en la Biblia, que tenemos que saber cuál es la aplicación o el significado correcto. Porque para nosotros guardar algo es poner una cosa en un lugar seguro. Guardar algo es no ocuparlo. Guardar algo es dejar de usar algo. Pero en la Biblia, guardar la palabra tiene que ver con llevarla al corazón y vivir de acuerdo a ella. Tiene que ver con practicarla. Así que es realmente interesante, una de las instrucciones que encontramos más adelante, la importancia de meditar en la palabra de Dios para poder saber qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo. Así que aquí lo que se está diciendo es que la forma en que un ser humano puede cambiar su forma de vivir es tomando en cuenta, es obedeciendo, es practicando la palabra de Dios. Y es que nosotros tenemos que examinar nuestra vida y entender o concluir que la palabra de Dios nos ayuda a cambiar nuestra vida. ¿A cuánto ya se la cambió? Y todavía tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y tenemos que seguir cambiando.
Y si hablamos de limpieza, todos necesitaremos seguir limpiando nuestra vida. No hay nadie que limpie su vida y ya le quedó limpia y ahora ya no necesita limpiarla más. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que la sangre de Cristo nos limpia. Y encontramos que la palabra también sirve para limpiarnos. Ahora, la palabra nos sirve para limpiarnos cuando corregimos nuestro caminar. La palabra nos sirve para poder limpiar nuestra manera de vivir cuando dejamos de hacer aquello que es injusto, aquello que no es correcto, aquello que no es agradable delante de Dios. Entonces, limpiamos nuestra vida con practicar la palabra. Pero la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Algo que nosotros no podemos cambiar. Algo que nosotros ya no podemos corregir o arreglar. Pero el Señor puede borrar nuestros pecados. Y la palabra dice que si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es interesante, si tocamos el tema de la limpieza espiritual, que nosotros de una manera práctica somos responsables de limpiar nuestra vida aplicando la palabra de Dios. Cambiando nuestras acciones, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestra forma de vivir. De esa manera limpiamos, de esa manera ordenamos nuestra vida. Y la otra parte, que es la que el Señor ejecuta cuando hay una confesión, cuando hay un arrepentimiento, es por medio de la sangre de Jesús. Entonces entendamos que nuestro camino, nuestra vida, se limpia en la medida que nosotros obedecemos, en la medida que nosotros practicamos la palabra de Dios. Y es interesante enfocar el hecho de que cuántas personas, cuántos millones de personas han sido cambiados por practicar la palabra de Dios. Estaba oyendo música ahora y a veces me pongo a ver los comentarios y es algo que da satisfacción, por ejemplo, encontrar comentarios de alguien que dice, yo viví en las drogas, terminé en la cárcel, estuve a punto de suicidarme tantas veces, pero me predicaron a Cristo, creí en el Señor, le entregué mi vida, comencé a seguirle y ahora estoy casado, tengo una hija, estoy feliz y agradecido y esperando al Señor. Y esos testimonios son millones y millones de personas que han sido cambiadas porque decidieron obedecer la palabra de Dios. Porque decidieron creerle al Señor. Y cada uno de nosotros, sin que uno tenga así un gran testimonio de haber vivido en la desgracia, en la inmoralidad más profunda, todos nosotros necesitamos ser limpiados. En mayor o menor grado, todos necesitamos ser limpiados. A veces es una limpieza simplemente de algunas palabras ociosas. A veces puede ser simplemente de sentimientos incorrectos. Necesitamos ser limpiados de rencores, de amargura, de deseos de venganza. Necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser cambiados. Entonces nosotros podemos saber que Dios nos ha cambiado por medio de la palabra, pero fue una responsabilidad nuestra el creer la palabra y obedecer la palabra de Dios. Ahora, esto es una doctrina bíblica, lo de la limpieza espiritual, que está basada en la palabra y en nuestra responsabilidad de obedecerla, y la sangre de Jesús, y en nuestra responsabilidad arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Ahora, hablando de la palabra, porque quiero poner énfasis en esto, porque el Salmo 119 nos habla de la palabra, en Juan capítulo 15, verso 2, el Señor Jesús, hablando con los apóstoles, les dice de que Él es la vid y que ellos son los pámpanos, o sea, son las ramas, y que espiritualmente hablando, haciendo una alegoría, una ilustración, les dice de que ellos como ramas tienen que llevar frutos, tienen que permanecer en Él, que es la verdadera vid. Y en el verso 2 les dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, que es el labrador, lo va a quitar. Pero todo aquel pámpano que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. El Señor está utilizando, como siempre lo hizo, elementos naturales, ejemplos de la vida diaria, ideas que la gente puede captar de la vida natural, de la vida a la cual ellos estaban acostumbrados, para poder trasladarlo al plano espiritual. Todos podían entender que era una vid, todos podían entender que la vid produce fruto, pero para que la vid pueda producir más, hay que cortarle los pámpanos, las ramitas que no están produciendo nada, para que la vid pueda usar toda su fuerza en alimentar las ramas que llevan más fruto. Y Jesús está ocupando esa ilustración. Y les está diciendo que el Padre es glorificado en que ellos lleven mucho fruto. Pero vean lo que dice el verso 3.
ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Miren qué interesante. Los discípulos ya estaban limpios por la palabra que Jesús les había hablado. Vea, es una declaración a la cual tenemos que prestarle atención. O sea, llega un punto en la vida de los discípulos, ignoro realmente cuántos años llevaban ya en el ministerio con el Señor. Se dice que fueron 3 años y medio hasta que lo crucificaron. Ignoro en qué punto de la historia y de la relación y del discipulado que los apóstoles habían recibido de parte del Señor estaban en este momento. Pero Jesús los había instruido. Jesús los había corregido. Les había enseñado a no buscar los primeros lugares, a no orar de una manera exhibicionista, a ser siervos, a caminar en amor. Les había hablado acerca de honrarse los unos a otros. Jesús les había hablado la palabra. ¿Y qué había hecho la palabra de Dios en este punto de la historia para que el Señor hiciera esta declaración que ya estaban limpios? Había cambiado la vida de ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, para que el Señor dijera, ustedes ya están limpios, es porque el Señor vio que había cambio de vida. Él sabía cómo los llamó. De seguro Mateo, que recolectaba los impuestos, cobraba más. Él sabía la vida que había en esos hombres que él escogió. Él sabía cómo habían sido cambiados, transformados, cómo sus vidas estaban siendo ordenadas por la palabra. Y mire cómo dice el Señor específicamente, por la palabra que les he hablado. Ellos no solamente creyeron en Jesús como el Señor, sino que decidieron seguirle, decidieron vivir en obediencia a su autoridad, pero su existencia misma fue afectada con la palabra de Dios. Y entonces yo podría aplicar y quizás extenderme un poco en la exposición de las ideas y pensar, ¿de qué estaban limpios los apóstoles en este punto de su vida? Creo que muchos de ellos ya estaban limpios de la religiosidad hipócrita. Muchos de ellos, al ser judíos, conocían lo que era la religión. No era necesariamente, no era necesario que fueran líderes de la religión y ser miembros de la secta de los fariseos o de los saduceos para poder tener participación en la religión. Los judíos eran religiosos. Ellos eran los líderes, los escribas, los fariseos, los saduceos, pero ellos conocían la religión. Y en el fondo, la religión puede guiar a una persona a una existencia de hipocresía. Ahora ellos habían conocido al Señor. Ellos ya estaban limpios de la hipocresía. Yo me atrevo a pensar que también ellos ya estaban limpios de la maldad y del egoísmo. No completamente, porque yo los encuentro discutiendo de quién era el mayor. Incluso la noche en que Jesús fue entregado estuvieron discutiendo sobre eso. Pero sus vidas habían sido cambiadas. O sea, la limpieza plena, la limpieza completa, en realidad es un proceso. Es una continuidad en la cual a través de la obediencia a la palabra vamos limpiando nuestra vida. Hay un pecado, hay una falla, la confesión, el arrepentimiento, vamos siendo limpiados. Es el estilo de vida al cual hemos sido llamados. Pero el Señor hace esa declaración, ustedes ya están limpios por la palabra. Eso significa que los apóstoles habían sido cambiados, habían sido transformados por la palabra de Dios. Y este principio, porque quiero hacer énfasis en cómo la palabra, según la Biblia, sirve para poder cambiar la vida de aquellos que la practican, ese principio se encuentra repetido. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 26, y allí se hace esta declaración. Se nos habla acerca de la obra realizada por el Señor Jesucristo, y se habla específicamente acerca de su sacrificio, de su entrega. Y dice, voy a leer desde el verso 25 para poder completar la idea. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esta es la frase que necesitamos aplicar ahorita en la secuencia del Salmo 119. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el Señor quiere y está santificando la iglesia. ¿Qué significa santificar la iglesia? Significa consagrar a los miembros. Significa que los miembros de la iglesia
Están en un proceso de ser apartados en medio de sus luchas, en medio de sus conflictos personales, en medio de esas circunstancias en las cuales hay tentaciones, hay pecado, hay caída, hay una lucha y un deseo por agradar a Dios. El Señor está santificando a la iglesia. Él se entregó para santificarla, para limpiarla, consagrarla y dedicarla hacia Él. Pero dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De una manera bien clara, se utiliza la idea de cuando nosotros usamos agua para lavar algo. Y el agua en sí misma puede quitar mucha suciedad. Ya en lo natural sabemos que necesitamos detergente muchas veces, ¿verdad? Pero el agua en sí misma sirve para poder lavar, sirve para poder limpiar. Y esa figura de lo natural ahora se está utilizando por el apóstol Pablo en esta carta. Y está diciendo que el Señor purificó, habiendo purificado a la iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra. Quizá voy a ejemplificar esto. Cuando usted usa la lavadora, si tiene en su casa, y le pone ahí los ciclos, ¿verdad?, de lavado, de removido, de que el enjuague, que después el otro proceso de escurrido, y usted le pone cierta cantidad de minutos o automáticamente la máquina lo hace. Hay un proceso de limpieza. Toma tiempo. Y son como varias etapas donde cada uno de los procesos va abonando algo para que al final se termine de una manera completamente limpia. O quizás si usted lava a mano, ¿verdad? La pone primero ahí la ropa en remojo con el detergente o quizás sin detergente. Luego la levanta, la sacude un poco, la mueve, la vuelve a dejar reposar. Y después tiene que darle con todo para poder tratar de sacar toda la suciedad y después seguirle dando para sacarle el detergente y sacar juntamente con el detergente la suciedad. Y si no se la ha sacado, le vuelve a dar otra enjabonada y otra restregada, porque es un proceso de limpieza. Le traigo a cuenta ese ejemplo porque yo me veo a nosotros mismos como la iglesia de esa manera. Estamos en un proceso de limpieza. Dios nos está lavando con el agua de la palabra. Algunos ya están bastante limpios, hablando en términos generales en cuanto a la iglesia. Y no solamente a esta iglesia, sino a la iglesia. Algunos ya están bastante limpios, o sea, recibieron la palabra cambió sus vidas, cambió sus hábitos, cambió su forma de pensar, cambió su forma de hablar, cambió su forma de vivir. Pero otros tenían unas manchas bastante difíciles de quitar y como que necesitan más agua, más enjuagada. Necesitan más palabra, más palabra, más palabra. Entonces aquí se nos habla del lavamiento del agua por la palabra. Y esto claramente, de una manera bien directa, nos enseña este principio. Cuando nosotros oímos la palabra y la recibimos en el corazón, como vamos a verlo más adelante en el Salmo 119, y la obedecemos, se está dando ese proceso de limpieza en nuestra vida. Y yo sé que cada uno de nosotros, independientemente de los años que tengamos de caminar en el Señor, tenemos una condición de cambio en nuestra vida que si nos comparamos como somos ahora a cómo éramos antes de Cristo, definitivamente hemos cambiado. Bueno, yo he cambiado. Ustedes también. Hemos cambiado porque la palabra nos cambia. La obediencia a la palabra ha cambiado nuestra vida. Pero seguimos en este proceso donde necesitamos que el agua nos siga lavando. Ahora entonces, entendamos que en el Salmo 119 se nos habla acerca de que la palabra sirve para limpiar la vida de la persona. El Señor Jesús hizo referencia a que la palabra sirve para limpiar. Pablo utiliza la misma idea y literalmente dice que hay un lavamiento del agua por la palabra. Y en Ezequiel capítulo 36, verso 24, encontramos la profecía donde Dios estableció este principio. O sea, lo que le estoy hablando es una doctrina bíblica, la limpieza por la palabra. Y es algo que usted debería de predicarle a la gente. Mire, cuando usted predica a Cristo y la gente le dice, es que voy a ordenar mi vida primero, usted tiene que enseñarle esto, usted no puede ordenar su vida. Usted va a ordenar su vida cuando se la entregue al Señor. Porque hay gente que quiere poner en orden su vida primero antes de entregársela al Señor. Y la verdad es de que ordenar nuestra vida, arreglar nuestra vida, limpiar nuestra vida, es un proceso que viene después como consecuencia de seguir al Señor, como consecuencia de creer que Él es el Señor.
Y entonces nosotros encontramos que la palabra expuesta, la palabra siendo predicada, va llegando al corazón, va llegando, va penetrando, y si nosotros no la rechazamos, sino que la recibimos y decidimos ponerla en práctica, entonces se ha producido un efecto espiritual de limpieza en nuestra vida. Nuestra vida va siendo cambiada, somos transformados. La palabra tiene instrucciones, por ejemplo, sobre no robar, que el que robaba ahora trabaje y que ahora tenga para poder compartir. La palabra nos habla acerca de no mentir unos a los otros, nos habla de no airarnos. La palabra contiene instrucciones y cuando nosotros decidimos hacerla, nos estamos limpiando. Cuando la estamos practicando, nuestra vida está siendo transformada. Y el Señor había dicho esto por medio del profeta Ezequiel. Capítulo 36, verso 24. Dios, hablándole a su pueblo, paréntesis, yo le he enseñado que muchas de las cosas que todavía son promesa para Israel, ya son una realidad para la iglesia. Porque Dios quería revelarse a su pueblo, pero por la dureza de corazón de ellos, que es lo que hemos estado estudiando los domingos, por la dureza de corazón de ellos, Dios se ha vuelto hacia los gentiles, hacia las naciones no judías. Y las cosas que están todavía pendientes de cumplirse en la nación de Israel, ya son una realidad en las naciones gentiles. Como por ejemplo lo del nuevo pacto. Los judíos todavía siguen en el antiguo pacto. Pero ¿cuántos aquí son parte del nuevo pacto? El pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Para nosotros es una realidad, una nueva creación. Para los judíos todavía no. Y esto que viene aquí, Ezequiel 36, 24. Y yo lo voy a tomar de las naciones. Y lo voy a recoger de todas las tierras. Y lo voy a traer a su país. Dios habló proféticamente, anticipándose. En el Antiguo Testamento la palabra profética tenía que ver con el futuro, con la revelación de Dios con respecto a las cosas que Él había de hacer, fueran juicios o fuera el cumplimiento de promesas. Y entonces Dios habla acerca de Israel habiendo sido esparcido por causa de su pecado, habiendo sido llevados en cautiverio, y ellos experimentaron el poder de Dios para liberarlos, para restaurarlos. Y aquí tenemos que entender otro elemento, otro pequeño paréntesis. Muchas de las profecías que encontramos en la Biblia tienen un doble cumplimiento. Eso significa que se cumplieron en el corto plazo, en el futuro de cuando fueron dichas, pero también tenían un cumplimiento a largo plazo, y ese cumplimiento a largo plazo todavía no se ha cumplido. Y estos son nuestros ejemplos. Los voy a tomar de las naciones, los voy a recoger de todas las tierras, los voy a traer a vuestro país. Ya Dios hizo eso varias veces. Ya los restauró, ya los sacó de donde habían sido llevados en cautiverio, de Asiria, de Babilonia. En 1948, cuando resurgió la nación de Israel, fueron también traídos de nuevo de diferentes naciones para el resurgimiento del Estado de Israel. Pero todavía hace falta el cumplimiento, donde se va a cumplir literalmente lo que está en el verso 25. Esparciré sobre ustedes, ¿qué cosa? Dígale usted. Agua limpia. Y van a ser limpiados de todas sus inmundicias. Y de todos sus ídolos los voy a limpiar. Dentro del proceso de interpretación bíblica tenemos que comprender el lenguaje. Tenemos que comprender las figuras. Dios no está hablando de usar agua. Jesús ahora trae la revelación, aunque ya estaba en el Salmo. Es la palabra. Es la palabra la que nos limpia. Ahora, Dios envió su palabra abundantemente. Instrucciones, mandamientos, aspectos que corrigen nuestra vida, nuestra conducta. Instrucciones con respecto a controlar nuestros sentimientos, a controlar nuestra lengua, a controlar las motivaciones de nuestro corazón, a controlar nuestros actos. Y todo eso es la palabra de Dios, que tiene un proceso de limpieza, de purificación. Entonces, yo quisiera que a partir de ahora, si es que no era el caso, usted comience a pensar de esa manera de la palabra. La palabra es el agua que limpia su vida. La palabra limpia su vida cuando usted la obedece. Porque usted puede tener mucha agua en su casa, pero si usted no se la echa en el cuerpo, usted se continúa sucio. Usted tiene que aplicar el agua en su cuerpo. Entonces hay que aplicar la palabra, ¿en dónde? En nuestro espíritu, en nuestro corazón. Hay que recibir la palabra y vivir la palabra.
Y eso produce un efecto espiritual de limpieza. Así que yo quisiera que usted conecte esta idea así claramente y comience a vivir de esta forma. La palabra es el agua que Dios ha enviado para limpiar mi vida espiritual, para que cambie mi manera de vivir. Y se complementa con la sangre. Pues la sangre viene a limpiarnos de todo pecado. Pero el agua de la palabra viene a limpiar nuestra conducta, viene a limpiar nuestro camino, que es lo que estamos hablando y es la respuesta a la pregunta de con qué limpiará el joven su camino. Y sabemos que la respuesta es con guardar tu palabra. Vamos al verso 10, regresamos al Salmo 119. Versículo 10, recuerden que estamos en la segunda división. Tiene 22 divisiones el Salmo 119. Y estamos en la segunda división. Verso 10 y verso 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Verso 12 también. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Quiero que entienda que en esta pequeña porción, la clave es el corazón. Porque como estamos hablando de aspectos espirituales, el agua natural, el agua física puede limpiar nuestro cuerpo, pero el agua espiritual, que es la palabra, puede limpiar nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro caminar, nuestra existencia. Y el corazón es la clave. Ahora, aquí hay una comparación en dos aspectos, en cierta forma. Pero enfoquémonos en que hay una clave en estos 3 versículos, y la clave es el corazón. La clave es el corazón, y cuando en la Biblia hablamos del corazón, tenemos que entender que esto es un sinónimo del espíritu humano. O sea, nuestro verdadero ser. Por eso la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no nos pide nuestra mente, Dios nos pide nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Dios habla a nuestro corazón, Dios no habla a nuestra mente, Dios habla a nuestro corazón. Y la Biblia nos habla acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. O sea, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando se habla del corazón, se habla del verdadero ser, de lo interior. Se habla de lo más profundo de nuestra existencia. Lo cual da la idea de que es algo muy fuerte, muy arraigado y de mucho valor. Así que el salmista está diciendo, con todo mi corazón te he buscado. Solo quédese con esa frase. Y nos vamos al 11. En mi corazón he guardado tus dichos. El corazón es la clave para 2 cosas. Número 1, para buscar a Dios. Cuando alguien busca a Dios de corazón, Dios lo sabe. Cuando alguien busca a Dios superficialmente, Dios lo sabe. Y por eso es que yo sostengo de que a veces no nos conviene cantar ciertos cantos que probablemente significaron algo para quien lo escribió. Probablemente para nosotros no signifique nada. Temprano yo te buscaré. ¿Por qué no lo buscamos temprano? De madrugada yo me acercaré a ti. Si no madrugamos. No tiene sentido, ¿verdad? Porque significa algo para quien lo escribió. Entonces nosotros no podemos cantar las cosas solo por cantarlas, sino que tenemos que saber si hay una realidad, una conciencia, un entendimiento, una verdad de lo que estamos cantando. Y en este caso, si se habla de buscar a Dios y si se habla de guardar los dichos de Dios, encontramos que la clave en nuestra vida espiritual es el corazón. Uno de los pecados más graves delante de Dios es la hipocresía, es el fingimiento, es lo que se encuentra en Isaías 58. Dios le reclama a su pueblo por su hipocresía. Y todavía le dice, y me piden justo juicio como que fueran gente que hubiese hecho justicia. Y me reclaman porque no les he respondido. Dios reprocha, Dios rechaza muchos pecados que se originan en el corazón y causa que Él mantenga de lejos a las personas, porque Él conoce el corazón. Y entonces es importante pensar que hay 2 aspectos que son sumamente importantes en los cuales nuestro corazón está involucrado y son buscar a Dios con todo el corazón y también guardar la palabra en el corazón. ¿Ha oído usted ese dicho de la gente?
es que este anda buscando trabajo rogando a Dios no hallar, dice. Es así un dicho como quien dice, es que este no quiere trabajar realmente, este no quiere que lo contraten, este quiere seguir en su casa tranquilo. Y entonces sale a buscar trabajo o anda buscando trabajo, pero en realidad no quiere hallar. Es como que tiene un doble ánimo. Entonces quiero aplicar eso a buscar a Dios. Realmente, eso de buscar a Dios con todo el corazón es clave en nuestra relación con Él. No puede ser superficial. Y lo mismo en cuanto a guardar los dichos, en cuanto a guardar la palabra. Le he dicho que en el Salmo 119 se hace referencia a la palabra de muchas formas, y aquí, de la forma en que se hace referencia es dichos. En el verso 10, mandamientos. En el verso 12, estatutos. Pero todo el Salmo 119 nos habla de la palabra de diferentes maneras. Entonces entendamos, el corazón es clave para buscar a Dios y el corazón es clave para guardar la palabra. Ahora utilicemos las otras frases del verso 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y la segunda frase del verso 12. Enséñame tus estatutos. Esto nos muestra algo bien interesante también. Nuestra dependencia de Dios es indispensable. Porque nosotros no podemos guardar la palabra. Necesitamos que Él nos ayude. Nosotros ni siquiera podemos entender la palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Ni siquiera recordamos la palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo nos la recuerde. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos a Dios obrando en nuestra vida. Y entonces el salmista dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista ha dispuesto su corazón, ha dispuesto su voluntad, pero en esa dependencia de Dios que todos deberíamos de tener y no confiarnos en nuestra propia habilidad o experiencia, deberíamos de continuamente pedirle al Señor que nos ayude. Escuche ese ruego. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ya conozco tus mandamientos, Señor. Estoy trabajando en esa área de mi vida, pero no me dejes que me desvíe. No me sueltes. No me abandones. Te necesito. Y luego en el verso 12, enséñame tus estatutos. Sí, nosotros podemos escudriñar la palabra. Nosotros podemos tomar tiempo, tener devocionales, aunque la mayor parte de cristianos evangélicos ya no lo hacen o no lo hacen. Y nosotros podríamos tener tiempo para poder leer la palabra y poder tratar de memorizarla incluso. Pero si el Espíritu Santo no nos aclara el entendimiento, se va a quedar solamente como un conocimiento superficial. O supongamos que llegamos a entender qué significa y cómo lo podemos aplicar, pero no estamos dependiendo realmente de que el Espíritu de Dios nos fortalezca, nos recuerde la palabra y nos muestre las circunstancias en que podemos aplicar la palabra, nos vamos a perder. Por ejemplo, dice aquí, enséñame tus estatutos. Hablemos de una de las leyes o de los mandamientos que el Señor Jesús dio. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Ok, podemos memorizar el texto. Podemos entender el texto. Oh, sí, amarnos. Amarnos, servirnos, ayudarnos. Y lo conectamos con otro texto, provocándonos al amor, sirviéndonos, honrándonos, levantándonos. Y lo entendemos. Pero si no somos minuciosos en entender todo lo que significa amarnos, vamos a dejar de practicar muchas cosas que podríamos estar haciendo y que caen en la violación del mandamiento de amarnos unos a los otros. Y podríamos estarnos menospreciando, podríamos estarnos atacando, haciendo comentarios rudos de unos hacia otros, haciendo o teniendo actitudes de menosprecio o de tomar ofensa, y no estamos caminando en amor. Dice la palabra en Corintios 13, que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Entonces, supongamos que estamos enfocados únicamente en ese mandamiento y estamos bajo el enfoque de, Señor, enséñame tus estatutos. Señor, enséñame a caminar en amor. Enséñame a caminar amando a mis hermanos. Enséñame a practicar ese mandamiento de amar, donde no solamente voy a vivir de una manera superficial o practicando los aspectos más relevantes
que podrían ser servir a alguien, bendecir a alguien, sino ir en una lista de prácticas y de acciones que tienen que ver con honrar, tienen que ver con respetar, tienen que ver con levantar, tienen que ver con bendecir, tienen que ver con que yo voy a hacer lo que yo pueda hacer para beneficiar a otra persona. Y voy a abstenerme de hacer cualquier cosa que va a estorbar, que va a irritar, que va a hacer tropezar, que va a entristecer a mi hermano. Cuando no estamos siendo enseñados por el Espíritu, hablamos. Y no nos importa si estamos entristeciendo a nuestro hermano y no estamos caminando en amor. Cuando no hemos sido enseñados por el Espíritu Santo sobre cómo caminar en amor y la práctica del caminar en amor en cosas pequeñas, podríamos ignorar a alguien voluntariamente y no saludarlo. Y estamos haciendo que ese alguien tropiece, se sienta menospreciado, se siente ignorado. Porque muchas veces nosotros como que nos ocupamos de las cosas más grandes, como que nos ocupamos de no cometer los pecados más grandes, pero los pecados pequeños ahí se van. Y de igual manera, como que nos enfocamos en ciertas conductas que son las más visibles, pero hay otras que no son tan visibles y que tienen que ver en este caso con caminar en amor, pero no las estamos practicando. O estamos haciendo ciertas cosas que no son caminar en amor. Entonces necesitamos esa dependencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Para dos cosas. No me dejes desviarme de tus mandamientos, parte B del verso 10, y enséñame tus estatutos, parte B del verso 12. Ahora, como la clave es el corazón, entonces tenemos que conectar esto con otras escrituras. Jeremías 29, verso 12, dice así: entonces me van a invocar, y van a venir, y van a orar, y yo los voy a oír. Y me van a buscar y me van a hallar, porque me van a buscar con todo su corazón. O sea, la clave para encontrar a Dios es buscarlo de todo corazón. Y eso, hermanos, es algo secreto y es algo personal. Yo no puedo meterme en su vida, en su comunión con Dios, en su devoción, en su hambre, en su anhelo, en su temor. Yo no puedo. Pero el Señor sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces Él dice, es que me van a hallar cuando o porque me están buscando con todo su corazón. O sea que no solamente basta con buscar a Dios, sino que hay que buscarlo con todo el corazón. ¿Qué es lo que dice el verso 10 del Salmo 119? Con todo mi corazón te he buscado. Entonces, a través del profeta Jeremías, Dios está hablando y está diciéndole al pueblo, miren, ustedes me van a encontrar solo si me buscan con todo su corazón. Cuando me buscan con todo su corazón, me van a invocar, van a clamar a mí, ustedes van a acercarse a mí, ustedes van a orar, yo les voy a escuchar. Ustedes me van a encontrar cuando ustedes me busquen con todo su corazón. Y en este sentido tenemos que hacer penetrar estas palabras, como el Señor Jesús también lo dijo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Mire, Dios conoce nuestras luchas. Es mejor venir delante de Dios con la sencillez, la franqueza y la sinceridad y reconocer el pecado que venir pretendiendo que todo está bien. Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, Él conoce todo. Jeremías capítulo 17, verso 9, dice esto con relación al conocimiento de Dios de nuestra vida. Y es algo que no tenemos que olvidar. Y por eso es que en el caso de la oración hecha por el fariseo y el publicano fue escuchado porque Dios sabía que el publicano era un miserable que lo estaba reconociendo. Pero el fariseo era un religioso, hipócrita, orgulloso, que creía que era santo. Y Dios no lo escuchó, porque Dios conoce el corazón. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Que Dios puede no escuchar nuestra oración si nuestro corazón no es el correcto. Y por eso es que la Biblia dice que Él habita en las alturas, pero también con el de corazón contrito y humillado para vivificarlo. Porque Dios quiere levantar a aquel que se humilla. Y entonces es mejor venir delante de Dios con toda la honestidad y la franqueza y decirle, Señor, mi vida es un relajo, mi vida es una desgracia, mi vida es una miseria, te necesito. No
puedo cambiar mi vida, no puedo arreglar esto, no puedo manejar esto, estoy enredado en esto, esta es mi condición y tú la sabes, te necesito, ayúdame, en lugar de venir y actuar y pretender que todo está bien. Porque al final Dios ya conoce el corazón, Dios conoce sus luchas, Dios conoce mi lucha, Dios conoce sus necesidades, Dios conoce las mías, Dios conoce las maquinaciones que el diablo quiere o ha preparado en contra suya, en contra de mí, Dios lo conoce todo. Y entonces cuando se trata de Dios, hay que saber que aunque el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso y nadie lo puede conocer, Dios sí lo conoce. Verso 10, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y entonces, déjeme ilustrarlo de esta manera. Pensemos en dos alcohólicos. Y pensemos en que uno de esos alcohólicos, porque es la realidad, es un cristiano caído. Y esos alcohólicos acostumbran ya, y lo digo por experiencia directa de ciertos vecinos, han caído ya en la situación de que es su estilo de vida. Y continuamente cada semana están reuniéndose para beber y platicar. Yo creo que le he contado sobre este vecino que evangeliza a los otros diciéndoles malas palabras. Y les dice cosas como, es que miren ustedes, hijos de no sé quién, todos vamos para el infierno, les dice. Porque Jesús dijo esto. Y les habla así, los evangeliza a su manera. Pero quiero ocupar el ejemplo de dos alcohólicos y hacer la diferencia en el sentido de que el Señor escudriña la mente y prueba el corazón en este sentido. Puede haber un alcohólico que está sintiéndose el más desgraciado del mundo y está queriendo luchar por salir de ahí y está clamando a Dios por ayuda. Él sabe que es un miserable, él sabe que no puede, está luchando, ha caído esclavo de su propia concupiscencia, fue desobediente, retrocedió, se descuidó, el diablo lo enredó y él está sufriendo. Pero en el fondo, en su corazón, él no quiere vivir esa vida, pero no puede salir de ahí. Porque no ha descubierto el poder que hay en Cristo, no ha descubierto el poder que hay en el Espíritu Santo y está luchando. Y Dios conoce el corazón y conoce la lucha que ese hombre tiene. Pero el otro no conoce nada de Cristo, de su muerte, de su sacrificio, de su redención. Y para él la vida hay que vivirla y para él sale sobrando todo el mundo. Lo que importa es su felicidad, es un mal hablado, es un egoísta, enfocado en sí mismo, es un orgulloso, es un arrogante. Es una persona que no tiene propósito ni utilidad en la vida y hasta se atreve a blasfemar, vamos a ocupar la Biblia, de las potestades superiores. Son dos situaciones diferentes. Son dos corazones diferentes. Y quizás podría decir lo mismo, porque estoy queriendo hablar de pecados así bien grandes, bien visibles. Quizás podría decir lo mismo de algunos homosexuales y de prostitutas. Hay gente que quiere salir de ahí. Y no necesariamente aplicando el mismo ejemplo de que quizás fueron cristianos y cayeron ahí. Hay gente que quiere salir de ahí. Hay gente que en su corazón está clamando por libertad. Hay gente que en su corazón está queriendo conocer a Dios, queriendo conocer el poder de Dios, queriendo salir de allí. Y no pueden porque el diablo los ha encerrado, los ha esclavizado, los ha atado con cadenas que no pueden ser rotas. Pero en su corazón estas personas probablemente están clamando, están gimiendo por ayuda. Y yo creo que ese ha sido el caso de muchos que lograron salir de allí, porque en su corazón querían conocer a Dios. Pero hay otros que en su corazón blasfemando, maldiciendo a Dios. Me estoy dando a entender con el ejemplo. Dios conoce el corazón. Dios conoce cuando alguien está luchando. Dios conoce cuando alguien lo está buscando. Dios conoce cuando alguien lo está menospreciando, cuando alguien está viviendo en su arrogancia, en su orgullo. Entonces, cuando nosotros estamos luchando, lo correcto es venir delante de Dios y decirle, Señor, enséñame, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, vivifícame, Señor, límpiame, Señor, lávame. Y en esa dependencia de Dios, fortalecer nuestra comunión con Él. Porque al final, Él ya conoce el corazón. Él sabe si somos orgullosos. Recuerdo esa ocasión que le conté que en una reunión de pastores, el líder dijo, bueno, vamos a orar en pareja. Y el líder oró por mí y comenzó a orar por mi orgullo. Y me puso la mano, Señor, trata con el orgullo de Alberto. Y obra en su corazón. Y yo, hermano, comencé a sentirme enojado. Porque era un abuso de confianza, pues.
Imagine que usted que lo llame a usted y me pongo a orar por su orgullo. ¿Cómo se sentiría usted? Honrado, contento, alegre, feliz, que yo estoy orando que Dios trate con su orgullo. Primero, ¿por qué se mete con mi orgullo? Primero es mi orgullo. Y segundo, no sabe si lo tengo. Y yo comencé a molestarme. Y en la molestia, el Señor me reveló que tenía orgullo. Quizá no tanto en el nivel que este pastor lo pensaba, pero su oración me sirvió para descubrir mi orgullo. ¿Quiere que le ayude a descubrir el suyo? Solo digan, ore por mi pastor. Y me voy a acordar de hacer esa oración. Entonces nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón, pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón. Alguien dice amén. Dios sabe cuando en el corazón hay altivez, hay orgullo. Dios sabe cuando en el corazón hay dureza o incredulidad. Y nosotros decimos, es que yo no sé por qué Dios no me oye si yo estoy creyendo su palabra. Él sabe que usted no está creyendo, es mentira. Usted dice que está creyendo, pero es con la mente, no es con el corazón. Dios conoce la incredulidad. Dios sabe cuando hay perversidad. No es que yo lo dije sin mala intención. Ajá, seguro. Sin mala intención abrió la boca. Dios sabe si fue sin mala intención. No es que yo se lo conté para que oremos. Dios lo sabe. Dios sabe cuando en el corazón hay perversidad, cuando hay maldad. Dios sabe cuando en el corazón hay hipocresía, cuando hay fingimiento. Dios lo sabe, hermano. Jesús sabía cuando Jesús se le acercó y lo besó. Y todavía le preguntó, ¿con un beso me entregas? Dios conoce la mente y el corazón. Estamos ahí en Jeremías 17, verso 10. Amén. Él escudriña la mente, Él prueba el corazón, Él conoce qué es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pretendemos con Dios? ¿Qué pretendemos delante de Él si Él lo conoce todo? Es como que usted quiera pasar por un detector de metales y tiene metales en su cuerpo. Se va a descubrir. Entonces, Dios dice que el corazón es engañoso y que nadie lo puede conocer. ¿Y sabe qué? Eso nos incluye a nosotros. Por eso a mí me molesta cuando una persona, refiriéndose a otra, es que yo lo conozco. Con que no se conoce ni usted solito, y va a conocer al otro. Y muchas veces eso se da en el contexto de discusiones matrimoniales. ¿Cómo que no te conociera? Le dice el uno al otro. No lo conoce, porque el corazón cambia. Y quizás lo que pudo haber sido hecho, o como una respuesta o una reacción en un momento, ahora que ha sido hecho en otro ambiente, en otro contexto, no tiene nada que ver. Pero el cónyuge dice, no, sí que ya te conozco, así sos. Y entonces juzga el corazón, pero nadie puede juzgar las intenciones ni los pensamientos, solo el Señor, porque Él los conoce. Y entonces Él sabe cuando hay algo bueno en nuestro corazón, Él sabe cuando hay humildad en su corazón, Él sabe cuando hay temor en su corazón, Él sabe cuando hay generosidad en su corazón, Él sabe cuando hay sinceridad de corazón. No le alegra que Dios sabe lo bueno, y no le da miedo que Él sabe lo malo. Tiene que alegrarnos, saber que Él sabe lo bueno. Porque mire, a veces podíamos ser señalados, por ejemplo, lo que podían ser virtudes, para algunos, desde el punto de vista de otros, son defectos. Pero tenemos que saber que es Dios quien va a medirnos. Avancemos y terminemos. Versos 13 y 14. Con mis labios he contado de los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Hay una comparación entre los juicios y los testimonios de Dios. En el primer verso hay un enfoque en la justicia perfecta de Dios, los juicios ejecutados por Dios a favor y sobre su pueblo. Dios libertó a Israel de sus enemigos, les dio victoria. Y entonces el salmista dice, con mis labios yo he contado todos los juicios. Cuando Dios juzgó al faraón, cuando Dios juzgó a los cananeos, cuando Dios juzgó a los fereceos, a los heteos, cuando los libró de Babilonia, cuando Dios les dio la victoria sobre un montón de gente que se levantó contra ellos. Hay un enfoque sobre los juicios de Dios determinados en su boca. Y entonces el salmista dice, con mis labios yo testifico de tus juicios, gozarse de lo que Dios ha decretado como juicio. Pero también Dios hizo juicio sobre su pueblo por causa de su pecado. Vinieron castigos por causa de su pecado. Fueron llevados en cautiverio por su desobediencia, por su idolatría. Y entonces el salmista dice, es que tú eres justo. Yo hablo de los juicios de tu boca. Pero en el verso 14 lo contrasta con me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Por qué? Porque hay una bendición que es causada cuando nosotros recibimos el testimonio de Dios. Y el testimonio aquí es sinónimo de mandato. Entonces lo que el salmista está diciendo es, yo me gozo en el camino, en el resultado, en el fin de vivir obedeciendo tu palabra. Y me gozo más que de toda riqueza.
Porque, hermanos, al final las cosas materiales se arruinan, se deterioran y al final hasta son causa de tristeza. Pero el gozo que Dios da, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la paz de Dios, eso no tiene precio. Y entonces el salmista se enfoca en la bendición causada por recibir el testimonio de Dios y dice, yo me he gozado en el camino de tus mandatos. ¿Por qué? Por los beneficios que se reciben de caminar en la palabra. Y me gozo en tu palabra, me gozo en obedecer tu palabra, más que de tener riquezas. Porque hay gente que puede tener riquezas, pero no tiene gozo, no tiene paz, no tiene libertad, no puede dormir bien. ¿Y qué dice la palabra? Que a su amado da Jehová el sueño. Porque es parte de las bendiciones de Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo habita seguro como un león. Tiene paz, la bendición de Dios. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Termino con 4 aspectos que son decisiones personales. Número 1, meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra, detenerse a pensar, analizar, hasta entender y saber cómo aplicarla en su vida. Número 2, considerar los caminos de Dios, es decir, voy a prestar atención y voy a tener respeto por ellos, los voy a tomar en cuenta, no los voy a ignorar, no los voy a menospreciar, los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? La santidad, la justicia, la misericordia. Eso está escrito en el libro, será llamado reparador de portillo. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuál es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, su pueblo? Él comienza hablando acerca de quitar el dedo amenazador, habla acerca de las injusticias, habla acerca de hablar vanidades, habla de los pecados cometidos en las relaciones personales, pero luego el Señor habla acerca de andar en sus caminos. Y aquí el salmista dice, voy a considerar tus caminos. Y considerar significa voy a tenerlos siempre presentes, voy a prestar atención a ellos, los voy a tomar en cuenta. No es así como nosotros ocupamos la palabra considerar. A usted le ofrecen algo para vendérselo y usted dice, fíjese que ahorita no sé si lo voy a comprar, ahí lo voy a considerar, como que dice, ahí lo voy a pensar. Pero ese considerar significa, es posible, tal vez. Pero el considerar bíblico es, voy a prestar atención a tus caminos. No me voy a alejar de ellos, no los voy a ignorar, no los voy a menospreciar, los voy a tomar en cuenta. Número 3, verso 16, me voy a regocijar en tus estatutos. Me voy a deleitar en tus mandamientos, me voy a deleitar en tus leyes, en tus ordenanzas. ¿Por qué alguien se puede deleitar o regocijarse en la ley de Dios? Por las bendiciones que éstas traen a nuestra vida. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, al contrario, traen bendición a nuestra vida. Entonces el salmista dice, me voy a regocijar en tu estatuto. Y finalmente, no me olvidaré de tus palabras. Olvidar, dejar de prestar atención, vivir alejados, vivir ajenos a la palabra, dejando de un lado la palabra. 4 aspectos que son responsabilidad suya y mía. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Estoy plenamente convencido, la mayor parte de veces no es suficiente con escuchar una sola vez la palabra. Así que le animo a que la escuche de nuevo, para que pueda recibirla, para que pueda asimilarla y que pueda ser de bendición para su vida. Oramos y nos despedimos. Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder acercarnos a tu presencia. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, porque con ella tú nos limpias. Tú nos limpias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu bendición. Y gracias, Padre, que podemos honrarte y adorarte con nuestras finanzas, con nuestras ofrendas. Y tú, Señor, recibes y bendices y multiplicas la semilla sembrada por tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Y toda la iglesia dice.